Vamos. La propuesta del doctor Steiner está presentada en varios artículos de su autoría. De hecho, uno de los más llamativos es este que él mismo denomina Cefalometría para mí y para usted, o para usted y para mí, publicado por Cecil Steiner desde 1953. En ese sentido, la propuesta del doctor Steiner, a decir de él mismo, es que la cefalometría es una de las principales contribuciones desarrolladas para el estudio del crecimiento y desarrollo craneofacial, y que su técnica fue desarrollada en base a análisis ya existentes en la época, ¿no? Por ahí las mayores contribuciones son las del Dr. Riedel, Downs, Wiley, Thompson, Margolis, entre otros, lo que nos permite a nosotros tener un cefalograma de los más sencillos y útiles a la fecha. Para el momento en el que el Dr. Steiner presenta esta propuesta de análisis, lo que estaba presente por recomendación de los anatomistas era el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt era la referencia craneal, y de hecho para muchos análisis sigue siendo la referencia craneal, con respecto a la cual se iban a identificar o ubicar, tanto en sentido antero-posterior como en sentido vertical, las estructuras del cráneo como de la cara. Pero el doctor Steiner observaba que este plano de Frankfurt tenía la gran dificultad de realizarse sobre puntos dobles, ¿no? Conversamos con ustedes la sesión anterior cuál es la diferencia entre puntos únicos o medios y puntos dobles o laterales. Entonces estos puntos dobles, estos puntos que están a ambos lados de la cara, pues iban a afectarse por asimetrías. Y más allá de ellos, especialmente el punto porion, tenía mucha dificultad para ubicación por justamente su condición de ser un punto doble, y además que en pruebas que hace del mismo investigador el mismo día o en diferentes intervalos de tiempo o meses inclusive después, podíamos observar cómo es que el conducto aditivo externo de una misma radiografía se identificaba de diferentes maneras, ¿no? Es decir, había mucha variación con respecto a este reparo anatómico que es el conducto aditivo externo, y por tanto la ubicación del porio. Entonces, con ello en mente, es que dice, no, es mejor trabajar con puntos medios o centrales. En este caso, la propuesta del doctor sería utilizar el punto silla, el centro de la silla turca, y el punto nasion, el punto más anterior de la sutura frontonasal, ¿no? Entonces, en ese sentido, el punto silla y el punto nasion constituyen, ¿no? Si conecto los dos por una línea imaginaria entre ambos puntos, la línea de la base craneal, ¿sí? En la mayoría de los análisis ya lo denominan base craneal anterior, porque aparecen otros trazados, ¿no?, que representan a la base craneal y que al parecer fuesen como que más amplios, ¿no? Y por ello es que SN termina siendo conocida como o base craneal de Steiner o solo base craneal anterior, ¿sí? Y ahora, teniendo esta línea SN de referencia, el doctor Steiner propone ubicar a los maxilares, ¿no?, tanto superior como inferior, ubicando algunos puntos de referencia. En ese sentido, establece que para ubicar en sentido antero-posterior, la mejor propuesta era la del doctor Riedel, que decía que el maxilar superior está mejor representado cuando para hablar de él en sentido antero-posterior, se escoge el punto A. El punto A es el punto más profundo del sector anterior de la concavidad anterior del maxilar superior. Y de igual manera, pensando en el punto más profundo, si es que hablábamos del maxilar superior, el punto A, para el maxilar inferior estaría el punto B, ¿no? Otra vez, el punto más profundo de la concavidad anterior, pero en este caso de la sínfisis mentoniana. Entonces, de esta manera se recomendaría trazar una línea del punto nasion al punto A y una línea del punto nasion al punto B. De esta manera se estarían generando dos ángulos, como los vemos acá, el SNA y el SNB. ¿Está bien?
Es pertinente mencionar que en la publicación original vemos la radiografía como que el paciente estuviese mirando hacia el lado derecho, ¿verdad? Eso no es un error mío, es tal cual está en el artículo. Cuando nosotros hacemos los análisis y hago esta mención, normalmente se estila que la radiografía esté con el paciente como mirando hacia la izquierda, de modo tal que lo que se refleja en la radiografía es el lado derecho sobre el lado izquierdo, ¿no? Lo mismo en las fotografías, ¿está bien? Pero bueno, más allá de eso, tengo el ángulo SNA, por ejemplo, que nos dice que debe ser de un valor de 82 grados más menos 2, y que si el ángulo fuese mayor, sería, si es que el S y N no se mueven, sería porque el A está más adelante, es decir, el maxilar superior está protruido. Y si estuviese un ángulo menor, sería porque el A está más atrás, en cuyo caso el maxilar superior diríamos que está retruido. ¿Está bien? Y en esa misma lógica del SNA trabaja el SNB, pero esta vez para la mandíbula, ¿no? Con un valor normal de 80 grados más menos 2, avisaría que una mandíbula se encuentra en buena posición en sentido antero-posterior. Una medida mayor de 82 grados nos avisaría que la mandíbula está protruida y una medida menor de 78 que la mandíbula está retruida. Cuando tenemos estos dos ángulos, perdón, el SNA y el SNB, sin querer, ¿no? Un poco como nos explicaban a nosotros en la academia, ustedes recordarán, ¿no? Cuando trazaban estos ángulos y decían, ¿cuántos ángulos agudos se han formado aquí? Algunos dirán 2, pero en realidad, si afinamos la vista, podremos darnos cuenta que se acaban de formar 3. ¿Cuál es el tercero, doctor? La diferencia entre el SNA y el SNB, que es el ANB, ¿verdad? El ANB entonces está formando un ángulo bastante cerradito, de valor normal 2 grados más menos 2, es decir, de 0 a 4 grados, que nos avisaría la relación maxilomandibular. ¿Está bien? Es decir, la clase esqueletal. Doctor, ¿por qué maxilomandibular? Bueno, porque el punto A está en el maxilar superior y el punto B está en la mandíbula, ¿verdad? El nasion es un punto de referencia craneal. Por lo tanto, el ANB estaría relacionando el maxilar superior con respecto al maxilar inferior en sentido antero-posterior. Doctor, en resumen, ¿qué significa ese valor? Usted nos ha dicho 2 más menos 2. Bueno, significa que mientras esté entre 0 y 4 grados, nos avisará una clase 1 esqueletal. Pero si midiese más de 4 grados este ángulo, estaríamos frente a una clase 2 esqueletal. Y si el valor fuese negativo, ¿no? Y por eso es importante lo que mencioné hace un momento, ¿no? Cómo es que la NB es la resta del SNA menos el SNB. Si nos diese un valor negativo, doctor, ¿cuánto nos daría un valor negativo? Cuando el B está por delante del A. ¿Está bien? Listo. Entonces, un valor negativo significará clase 3 esqueletal. De igual manera, por eso les decía, las referencias craneales nos van a servir para evaluar los maxilares en los dos planos del espacio que son posibles, ¿no? Que son tanto el antero-posterior como el que sería el sagital o el vertical, ¿está bien? En este caso, el SNA, perdón, el SN sigue siendo, entonces, como decíamos hace un momento, la línea de referencia craneal a decir del doctor Steiner, ¿verdad? Y es donde en la parte superior empieza la cara, vamos a decirlo así. Entonces, ¿dónde terminaría la cara en la parte inferior? A nivel de la mandíbula, ¿cierto? Porque ya para abajo es el cuello. Me imagino que hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué línea representa, a decir del doctor Steiner, mejor al plano mandibular? La unión del punto gonion con el punto nation. ¿Está bien? Entonces, gonion con nation trazados formarían el plano mandibular de Steiner, ¿sí? Y de esta manera, el doctor Steiner, ¿qué es lo que nos quiere demostrar al momento de trazar estas dos líneas? Que la base craneal de él, el SN, versus el plano mandibular de él mismo, conforme vienen de atrás hacia adelante, van formando un ángulo divergente. ¿Está bien? ¿Qué significa divergente? Que tienden a separarse. ¿Está bien? Y tienden a separarse a razón de 32 grados. ¿Estamos? Entonces, esos 32 grados se dirían la normodivergencia.
Doctor, ¿y eso qué significaría? Bueno, una normodivergencia nos avisaría que la cara está creciendo de manera adecuada y que en general vamos a tener una cara ni larga ni achatada, una cara promedio, que normalmente eso se describe como un mesofacial, ¿verdad? Claro, de acuerdo. Mientras que si el ángulo está muy cerrado, es menor de este 32 más menos 5, ¿qué es lo que nos estaría avisando? Nos estaría avisando que la cara está como achatadita, pero eso se llama hipodivergente, ¿está bien? O sea, menos divergente de lo que debería ser, hipodivergente. Y bueno, ustedes ya saben que hipodivergente es de cara achatadita, normalmente eso sería un braquifacial, de acuerdo, sí, pero los biotipos faciales no los define así el doctor Steiner, sino que la interpretación se queda en la divergencia. ¿Está bien? Igual, un valor mayor de 32 más menos 5, es decir, mayor a 37, nos hablaría de una hiperdivergencia. ¿Está bien? Obviamente, la hiperdivergencia me avisaría que la cara es más larga, me avisaría que probablemente es dolico facial, así yo lo tengo que entender, pero en realidad el ángulo solo habla de divergencias. ¿Estamos? Un plano adicional que se traza un poco para corroborar que realmente es hiperdivergente, hipodivergente o normodivergente es el plano oclusal. ¿Cómo se hace el plano oclusal? Vemos que los incisivos se cruzan o a veces están separaditos, entonces ponemos un punto en la mitad de ese cruce o separación. De igual modo, las primeras molares permanentes, veo que hay una zona en la cual se intersectan o se cruzan. El punto medio de ese cruce, ese sería el punto a nivel de las molares. ¿Qué corresponde hacer? Trazar una línea que conecte este entrecruzamiento de incisivos más el entrecruzamiento de molares. Trazado esa línea, ya tendría yo el plano oclusal. ¿Está bien? Y de igual manera, si nosotros proyectamos hasta la parte de atrás con respecto al SN, buscaríamos que tenga un ángulo de 14 grados. Vamos a trabajarlo con el 14 exacto, ¿está bien? 14 grados me avisaría que el plano mandibular, perdón, el plano oclusal tiene una correcta inclinación respecto a SN. Una mayor inclinación, es decir, un ángulo mayor, normalmente se ve con un hiperdivergente y un ángulo menor normalmente va con un hipodivergente. ¿Está bien? Entonces es importante tener presente también las inclinaciones del plano oclusal. Aquí un detalle, ¿no? Como nosotros podemos ver estas líneas, como tienen una razón de gradualidad muy cortita, en realidad no es que trazamos hasta atrás, porque si no nos faltaría hoja. Lo que nosotros intentamos hacer siempre es trabajar con sistemas de escuadras, ¿no? Para poder trazar líneas paralelas. ¿Cómo así, doctor? Bueno, si yo tengo esta línea, por ejemplo, esta línea Agonium-Nation, yo lo que debería de hacer aquí, uy, el pulso no me va a ayudar, es tener una escuadra, ¿está bien? Una escuadra, y con esta escuadra menor yo colocaría aquí una regla larga o de repente otra escuadra. ¿Está bien? Eso está al revés de lo que en realidad se hace porque la foto está al revés. Entonces, ¿qué me permitiría a mí subir? ¿Está bien? Subir en paralelo la escuadra por aquí, de modo tal de que yo trace esta línea que va a ser paralela a esta otra línea. ¿Está bien? Entonces es importante que la escuadra suba, pero siguiendo una regla mayor o una escuadra más grande como eje. ¿Para qué? Para que estas dos líneas sean paralelas, de modo tal que el ángulo mida lo mismo, sea que se mida acá adelante o sea que se mida acá atrás. Eso es importante, está bien que podamos trasladar de manera adecuada las paralelas, ¿no? ¿Sí? De eso se trata. Eso nos sirve para la evaluación en sentido vertical. Con eso se completa la evaluación esqueletal del Dr. Steiner. Repito, la radiografía lateral de cráneo es una radiografía, una imagen en dos planos, por lo tanto me permite hacer evaluaciones en sentido anteroposteriores como en sentido vertical. ¿Está bien? Esa evaluación es posible, entonces sí, porque son los dos planos del espacio que me da. Las relaciones esqueletales anteroposteriores se realizan utilizando los ángulos SNA, SNB y ANB, ¿no? Para evaluar la posición del maxilar superior en sentido anteroposterior, la mandíbula en sentido anteroposterior y finalmente la relación esqueletal, ¿no? Si es clase 1, 2 o 3. Eso en sentido sagital o anteroposterior. Y en sentido vertical, lo que nosotros vamos a evaluar es la divergencia de la cara, ¿no? La divergencia facial. En ese sentido, vamos a tener para la evaluación vertical una normodivergencia cuando esté en 32 grados más menos 5 el ángulo formado
por la línea SN más el plano mandibular, ¿no? ¿Sí? Entonces, este ángulo es el que me formará una normodivergencia. Ángulos mayores serán hiperdivergentes, ángulos menores serán hipodivergentes. Y normalmente la hipodivergencia o la normodivergencia o la hipodivergencia se corrobora con la inclinación del plano cruzal, ¿no? No se olviden, y eso también les tiene que servir a ustedes para sus rehabilitaciones en general. Un paciente de cara larga, es decir, un hiperdivergente, un dólico facial, normalmente tiene el plano cruzal más inclinado, ¿no? Una mayor inclinación, más empinado. Mientras que un braquifacial tiende a tener el plano cruzal como que más achatado. ¿Está bien? Y eso porque el ángulo es menor. Completado entonces las evaluaciones esqueletales, lo que corresponde son las evaluaciones dentarias, ¿sí? El doctor Steiner propone realizar la evaluación tanto de los incisivos superior e inferior como de las primeras molares. En la asignatura nosotros nos vamos a restringir a la evaluación de los incisivos porque es de lo más utilizado en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para evaluar al incisivo superior vamos a utilizar a la línea NA, ¿está bien? Solo para el superior. Vamos a aprovechar que ya está trazada la línea NA. Entonces, ¿qué voy a hacer con el incisivo superior? Voy a trazar su línea eje. ¿Cuál sería el eje de un diente? La línea imaginaria que viene del borde incisal al ápice radicular, ¿cierto? Listo, entonces trazo este eje, ¿sí? Trazado este eje, obviamente se va a entrecruzar con la línea NA y acá voy a medir un ángulo. El ángulo debería de estar, para que el incisivo tenga una buena inclinación, a razón de 22 grados. Un ángulo mayor a 22 grados entre estas dos líneas me avisaría una vestibularización del incisivo. Y un ángulo menor me avisaría una palatinización del incisivo. ¿Estamos? Perfecto. Adicionalmente a ello, hay una evaluación de posición. Fíjense acá, por favor. Fíjate cómo la corona del incisivo llega a pasar la línea NA. Por eso es importante que cuando tracemos la línea NA no lo dejemos exactito en el punto A, sino que lo hagamos un poquito más largo, inclusive hasta donde termina la cara, para que sea fácil de medir el ángulo. ¿Está bien? Entonces, una vez hecho el ángulo, también vamos a darnos cuenta que el incisivo pasa la línea NA, ¿sí? Y la debe pasar a razón de 4 milímetros. 4 milímetros por delante de la línea NA nos avisaría que el incisivo se encuentra en una buena posición en sentido anteroposterior. Más de 4 milímetros me diría que el incisivo superior está protruido y menos de 4 me diría que está retruido. Si hemos entendido el incisivo superior con la línea NA, también entenderemos, porque es lo mismo, el incisivo superior con la línea NB. ¿Está bien? Entonces tengo acá la línea NB, esta vez trazo el eje del incisivo inferior y mido el ángulo. ¿Cuánto debe medir el ángulo? El ángulo debe estar a razón de 25 grados. ¿Está bien? ¿Y el incisivo cuánto debe estar por delante de la línea? Acá sí es el mismo número. Debe estar a 4 milímetros por delante de la línea. La interpretación, la misma. Más de 45 grados, incisivo inferior vestibularizado. Menos de 25 grados, incisivo inferior lingualizado, ¿no? Y la posición de los 4 milímetros por delante nos avisa una buena posición en sentido anteroposterior. Más de 4 milímetros, el incisivo inferior estaría protruido y menos de los 4 estaría retruido. ¿Está bien? Quiero que por favor se den cuenta de esto. Las evaluaciones dentarias a veces son motivo de confusión. Recuerden que yo voy a medir el ángulo de los dientes con respecto a sus líneas de referencia. Cuando mido ángulo, yo voy a decir que ahí voy a evaluar inclinación. ¿Está bien? Es decir, buena inclinación o vestibularizado cuando algo está inclinado hacia vestibular, ¿cierto? O palatinizado, lingualizado, cuando está inclinado hacia adentro. Eso es cuando mido ángulos. Pero cuando mido distancias, ¿está bien? Ahí veré yo en milímetros las distancias y que el valor normal, tanto para el superior como inferior, será de 4 milímetros. Más adelante de ello, me avisará que el incisivo está protruido y más atrás que está retruido. Eso con respecto a las evaluaciones dentarias, ¿no? Una vez que he visto los dientes por separado, me toca ver cómo se relaciona el ángulo de los dos dientes entre sí. Eso se le llama relación interincisal, ¿sí? Entonces, en el ángulo interincisal, ustedes van a ver variantes dependiendo del autor. Nosotros utilizamos el valor de 131 grados, que es el más utilizado, pese a que en el análisis original, en Dow, hablaba de 130 grados. ¿Está bien?
Entonces, 131 grados me habla de una buena relación interincisal. Un valor menor a 131 grados, fíjense, imagínense por favor un ángulo más cerradito. Entonces, un ángulo menor me avisará de una proinclinación interincisal, es decir, incisivos volcados hacia vestibular, y un ángulo mayor me avisaría de una retroinclinación interincisal, es decir, incisivos inclinados hacia atrás. Y eso es lo que podemos ver. Y estas serían las tablas originales del artículo de Steiner que ustedes van a ver, nosotros la modificamos para la asignatura. Las adaptamos en realidad. Y nos quedaría algo como esto, ¿no? Quiero que vean, por favor, los valores normales y que vean que para este caso, para que nos podamos ubicar, estamos trayendo dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos de pacientes con valores en realidad, para ustedes serían imaginarios, pero créanme que eso salió de la evaluación de dos pacientes, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Yo voy a tener aquí esta tabla en la cual, por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo los valores de Steiner y tengo en la siguiente columna los valores promedios, ¿sí? A continuación, ¿qué voy a hacer? Voy a registrar los valores de mi paciente. Eso es lo que van a hacer ustedes con los calcos que se les ha entregado, ¿sí? Miden y llenan el dato. ¿Está bien? Y luego proceden a interpretar. Por ejemplo, mira, y acá con el ejercicio creo que lo van a terminar de entender mejor. SNA me han dicho de 80 a 84, es decir, 82 más menos 2 significa buena posición en sentido anteroposterior. Más protruido, menos retruido. Entonces mi paciente, hago la evaluación y resulta que mide 89. Listo. Si mide 89, está por encima del 84, por lo tanto diré que el maxilar superior está protruido respecto a la base craneal. ¿Está bien? ¿Qué pasa en la mandíbula? La mandíbula dice 80 más menos 2, es decir, entre 78 y 82. Me está saliendo 81 en este caso ejemplo, entonces me está quedando dentro del rango, ¿cierto? ¿Cuál sería la interpretación? Maxilar inferior en buena posición en sentido antero-posterior respecto a la base craneal. Digo respecto a la base craneal porque estoy trayendo una línea desde la base, ¿no? Que es el punto N. ¿Está bien? Entonces, así yo puedo evaluar las posiciones de los maxilares. Ya les dije, una vez que tengo el SNA y tengo el SNB y sé cómo interpretarlos, ¿qué hago? Resto. ¿Resto para qué? Para que aparezca el ANB. ¿Está bien? 89 menos 81, 8. Ya está. Entonces, ¿qué significa este 8 grados? Otra vez, si lo comparo con el valor normal, 2 más menos 2 significa 2 menos 2, 0, 2 más 2, 4. Entonces, de 0 a 4, el paciente presentará una clase 1 esqueletal. Valores por encima de 4, ¿sí? Nos avisará una clase 2 esqueletal, como es este caso, ¿no? Pero si fuese un valor negativo, si la resta me diese un valor negativo, a eso yo lo llamaría clase 3 esqueletal. ¿Está bien? Listo. Luego, ¿qué más teníamos? El ángulo de la divergencia, el SN gonium-nation, que ya les dije, ¿no? En el artículo, en la imagen dice 32, pero cuando ya desarrollamos el análisis de Steiner, sabemos que es 32 más menos 5. ¿Está bien? Entonces, si tuviese una medida entre 32 más menos 5, es decir, de 27 a 37 grados, yo diría que hay una normodivergencia, perdón. Por encima de la norma hemos dicho que sería hiperdivergente, y es lo que está haciendo acá el operador, y por debajo sería hipodivergente. ¿Está bien? Y que ello se corrobora con la medida del plano oclusal. Un plano oclusal debe ser más empinado si el paciente es hiperdivergente y menos si es hipodivergente. En este caso, debiendo ser 14, encontramos una medida de 20, por lo tanto, el plano oclusal presenta una mayor inclinación de la que debería de tener. ¿Estamos? Listo. Y la siguiente parte es, una vez que hemos completado las evaluaciones esqueletales, nos corresponde realizar las evaluaciones dentarias, ¿no? Les decía, el incisivo superior con respecto a la línea NA se va a medir tanto en inclinación, por eso es que vemos ahí 22 grados como valor normal, como en posición, y ahí veremos los 4 milímetros también como valor normal. Yo puedo reconocer el ángulo que me están pidiendo o la distancia que me están pidiendo a partir del símbolo que conecta al incisivo con la línea NA. Si se dan cuenta, en el primer caso hay un 2 puntos, que podrían ser solo un punto. Eso me avisa que aquí lo que me están pidiendo es un ángulo, inclusive sin medir el valor normal, ¿está bien? Mientras que cuando yo veo un guión, el guión sí me avisa a distancia.
¿Está bien? Entonces esa es la diferencia entre los dos. El incisivo NA, por ejemplo, si tuviese una medida mayor, la interpretación correcta sería que el incisivo superior está vestibularizado respecto a NA. Digo vestibularizado porque la inclinación se ha alterado. Distinto es, ahora mira, el incisivo con respecto a NA, pero en posición, en milímetros. Debiendo ser 4, resulta que es 6. Entonces, ¿qué tengo que decir? Que el incisivo superior está exacto, está protruido respecto a NA. Si entendimos el incisivo superior, obviamente es mucho más fácil entender el incisivo inferior. Igual se va a hacer la inclinación, pero mira, basta que baje un gradito para que la cosa cambie, ¿no? 25, buena inclinación. Pero 24 ya me avisaría que el incisivo inferior se está lingualizando, ¿no? Respecto a NB. Y si fuese mayor, se estaría vestibularizando. Y con respecto a la posición, 3 milímetros obviamente es menor que 4, entonces tenemos que decir que el incisivo inferior se encuentra retruido respecto a la línea NB. ¿Está bien? Esa sería su interpretación correcta. Y por otro lado, de lo que hemos conversado hasta ahora, tengo el valor interincisal a razón de 131 grados. Dijimos que si el valor es menor, es porque hay una proinclinación interincisal, ¿no? Los dientes inclinados hacia afuera. Y a un ángulo mayor sería una retroinclinación interincisal. Y aquí otro ejemplo, ¿no? En el cual esperaría que hagan lo mismo, el mismo ejercicio de evaluar primero relaciones esqueletales antero-posteriores, luego evaluar relaciones esqueletales verticales y finalmente completar el análisis con evaluaciones dentarias. ¿Está bien? Pero hay una gran diferencia entre esta tabla y la tabla anterior, que más allá de los datos del paciente, fíjense acá por favor, tengo el valor del paciente del LBC, que es la longitud de la base craneal anterior, así como del Frankfurt SN, cuyo valor normal es 8 grados, tampoco está medido. ¿Por qué estamos esperando esto? Porque, para que ustedes entiendan, por favor, que Steiner, si bien es cierto, critica la utilización de Frankfurt, Steiner también es muy criticado por utilizar el SN, particularmente porque el N tiene mucha variación en sentido antero-posterior como en sentido vertical, y con eso nos puede dar muchos falsos diagnósticos, muchos falsos positivos. Entonces, ¿qué es lo que se espera de este análisis? Se espera primero corroborar que el punto N esté bien ubicado. ¿Cómo estaría bien ubicado si la base craneal no es ni muy larga ni muy corta? ¿Cuánto tiene que medir la base craneal? Es decir, la distancia del punto S al punto nacio, tiene que medir 70 milímetros más menos 2. Más de ello, hay una mayor longitud de la base craneal y menos, obviamente, algo menor, ¿no? Pero ¿qué nos avisaría eso? Que podría haber un falso positivo en Steiner porque el N está variando en sentido sagital. ¿Y qué es lo que hace Frankfurt SN? Similar, ¿no? Similar. Trazado de Frankfurt lo comparan con la línea SN y debe de haber una razón de 8 grados. Si midiese más de 8 grados, que estaríamos hablando que hay una mayor inclinación del SN y ahí podríamos empezar a sospechar de otras cosas también, ¿no? Porque nos empezaría a dar Steiner falsos positivos probablemente. Entonces, repito, tanto el LBC como el Frankfurt SN son medidas para corroborar las relaciones esqueletales. El LBC primero para el anteroposterior y el Frankfurt SN para el vertical, ¿no? Pero eso, repito, en base a las críticas que le hacen al doctor Steiner respecto a la validez de sus datos, ¿no? Y al encuentro, al hallazgo de varios falsos positivos y falsos negativos. ¿Listo? Entonces, iniciamos el trabajo, primero perfil blando, luego estructuras esqueletales, solo con las que vamos a trabajar, y empiezo a hacer el trazo, ¿no? Como me dijeron. Del punto S al punto N una línea y luego del punto N al punto A, pero fíjense en mi trazo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy pasando hasta donde termina la cara. Eso es importante, ¿está bien? Al momento de trazar una línea del punto N hacia A o hacia B, tracen la línea un poco más larga para que sea fácil luego de medir los ángulos que se forman con esta línea. ¿Sí? Entonces ya ustedes tienen la tabla de normalidades, cargan simplemente los valores normales, el valor del paciente lo que nos salga y ya sabemos, comparamos con 82 más menos 2. Para el SNB lo propio, ¿no? Se forma ese ángulo entre el punto S, el punto N y el punto B. Nos sirve para evaluar a la mandíbula en sentido anteroposterior, ¿está bien?
Igualmente, buena posición, protrusión o retrusión mandibular son las probables interpretaciones. Y entre los dos ángulos se va a formar uno más pequeñito, que es el ANB, y este ANB nos va a avisar sobre la relación esqueletal, pudiendo ser 1 si se queda entre 0 y 4 grados, pero si fuese más de 4 ya sabemos que será un clase 2 esqueletal, y si fuese un valor menor a 0, es decir, negativo, sería una clase 3 esqueletal. Un detalle a mencionar es que igual, como muchos criticaban el punto B, Steiner también propone una medida para corroborar esto, y es el punto D. ¿Está bien? Punto D de dedo. Entonces, doctor, ¿qué es el punto D? El punto D, por si acaso, ¿no? No va a venir en el examen, por eso tampoco les pongo el valor ahí. El punto D de dedo, de David, ¿está bien? Se utiliza para evitar, ¿no?, que pudiese haber algún falso negativo en el SNB. Entonces se hace el SND para ver si hay la necesidad de corregir o no con respecto a esta medida. En sentido vertical, ya sabemos que el Frankfurt no se va a utilizar en principio, va a ser reemplazado por la línea SN, y esta línea SN va a ser comparada con gonium nation, que es el plano mandibular, y con el cruce de las molares y entrecruzamiento de incisivos, que es el plano cruzal. ¿Está bien? Estas líneas van a ser trasladadas hacia arriba, se van a desplazar para poder medir estos ángulos, ¿no? Ya saben ustedes, 32 más menos 5, así como 14 grados, son sus valores normales. ¿Cuál es la novedad? Otra vez, ¿no? Dijimos que el N puede estar muy arriba o muy abajo. Entonces, pese a que en principio se criticaba a Frankfurt, normalmente se acepta que debería de haber una buena relación entre el SN con el Frankfurt. Y que esa relación, del SN con el Frankfurt debería estar a razón de 8 grados. ¿Sí? Entonces, 8 grados nos avisaría que hay una buena inclinación del SN con respecto a Frankfurt, pero si hubiese que haber si tuviese un valor mayor a 8 grados, yo diría, pues no, hay una mayor inclinación efectivamente del SN y hay una alteración en general, ¿no? Mayor o menor de 8 grados, pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que si está alterado el SN con el Frankfurt, es muy probable, fíjate que lo que te estoy diciendo, es muy probable que los datos de Steiner no sean confiables, ¿no? Que puedan haber varios falsos negativos. Entonces hay que corregir. Y para las evaluaciones dentarias, lo que acabamos de decir hace un momento, ¿no? Tracen, por favor, las líneas un poquito largas hasta el punto, no se queden en el punto A, sino tracen hasta donde termina la carita, ¿no? Lo mismo el NB, ¿para qué? Para que pueda ser utilizada estas líneas como referencia para compararlo con el eje de los dientes, ¿no? Entonces ya sabemos los valores normales y de inclinación y de posición, el tema es practicar. Y por último, vamos a pedir unas evaluaciones básicas de tejidos blandos que radican en que de la parte más anterior del mentón blando se debe trazar una línea hasta donde empieza en la nariz, la punta de la nariz, ¿no? Esa redondez. Entonces de ahí hay una línea, y esa línea imaginaria deberíamos de, en esta línea deberían de calzar los labios, ¿no? Tanto superior como inferior. Si no, estarán otra vez protruidos si se pasan de la norma y retruidos si no lo pasan. Entonces, doctores, además el documento llama a una ficha que se denomina conclusiones cefalométricas, ¿está bien? Entonces, normalmente, ¿qué se hace en las conclusiones cefalométricas? Aquí se trae ya la carnecita, el concentrado de lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces ya no tengo que decir respecto a la base craneal, ya no tengo que decir aumentado o disminuido, nada. La relación esqueletal antero-posterior de frente, ¿no? Las opciones son estas. Por ejemplo, maxilar superior protruido, mandíbula retruida, clase 2 esqueletal, suficiente. ¿Está bien? Sí, de eso se trata. Lo mismo vamos a hacer en la relación dentaria, donde vamos a unir, ¿no?, la vestibularización y la inclinación, de igual manera tanto para el incisivo superior como para el inferior. No se olviden también del ángulo interincisal, es importante, a razón de 131 grados. Y los tejidos blandos, la única intención es que tengas un perfil agradable, ¿no?, que tengamos una buena posición de los labios, y por eso es que se hace este trazo, ¿no?, para ver si la posición de los labios es la correcta o no.